Buen día. Ahí va, muy buenos días. Buenos días. Buen día, profe. Buen día, chicos. Buen día, sigue ingresando gente. Bueno, buenos días a todos. Buenos días, ahí están. Muy bien. Vamos a seguir haciendo un fade out. Muy bien. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este tercer Cibercafé NEA 2020. Soy Julieta Lombardelli, coordinadora de Innovación Tecnológica de NEA, y les doy la bienvenida en nombre de las autoridades de Nueva Escuela Argentina a este tercer encuentro. Contamos con la presencia de las representantes legales, doctora Karina Melibowski, doctora Lucrecia Pérez, con el equipo de conducciones institucionales, la directora de nivel secundario, Verónica Cantatore, la directora de nivel primario, Andrea Bordoy, y de nivel inicial, Nuria Velati. También con las secretarias académicas, Gloria Cepa y Mariela Camou. Les doy la bienvenida a los profesores, a las familias y a los alumnos. En este encuentro, y para optimizar la presentación, vamos a estar con los micrófonos muteados para que de esta forma podremos organizar esta charla, disfrutar de esta charla, y para esto contamos con el chat como una forma de comunicación directa. A partir de este chat nosotros vamos a estar atentos y vamos a ir dando curso a todas las inquietudes que puedan llegar a tener. Junto a Pablo Gali, que es el profesor de proyectos del nivel secundario, seremos los anfitriones y sin más, le doy la palabra para comenzar. Hola, muy buenos días, Pablo. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, muchas gracias por estar en esta reunión con toda la comunidad educativa. Nos encontramos hoy en el último cibercafé del año. Este es un nuevo espacio de encuentro con nuestra comunidad donde alumnos, docentes, equipo de conducción y familias disfrutan juntos de charlas y conversaciones sobre temas significativos para construir entre todos la escuela que queremos. En el primer encuentro contamos con la presencia del ministro de Cancillería, Alejandro Mazzucco, diplomático de carrera, que nos contó su trayectoria y sus aportes representando a nuestro país, tanto ante las Naciones Unidas como en distintos destinos alrededor del mundo. Nuestro segundo cibercafé contó con la presencia de Martín de Isasi, un docente universitario de nuestra ciudad, de la UNLP, y consultor de COPLA, que fue uno de los responsables de la extensión de nuestros límites marítimos. Es un logro muy reciente de este año que amplió la soberanía de nuestro país. Hoy cerramos el año con un invitado muy especial. Él es un experto en ajedrez, además de un apasionado de la educación. Dirige la diplomatura en aspectos socioculturales y educativos del ajedrez en la Universidad Nacional de San Martín. Junto a un equipo de profesionales en diferentes áreas, están trabajando en poner en valor los aspectos socioeducativos de este apasionante juego, su potencialidad para integrar saberes y disciplinas, así como para desarrollar las habilidades sociales y funciones ejecutivas, tales como la atención, la resolución de problemas, entre otras que son fundamentales para el aprendizaje significativo. Este año, junto con Osmar y su equipo, estuvimos trabajando juntos en las jornadas de capacitación que llevamos a cabo los docentes y el equipo de conducción,
para lograr acuerdos que nos permitan enriquecer nuestra propuesta educativa. Hoy viene a contarnos un poco de la historia y la arqueología del ajedrez y a develar una serie de aspectos que muestran la riqueza que puede aportarnos el estudio de este apasionante juego. Bueno, le doy la bienvenida a Osmar, con quien estuvimos trabajando, con quien estuvimos charlando mucho acerca de cómo poder integrar este juego a la currícula de la escuela, como eje para articular contenidos, y la verdad que tiene preparado para hoy una disertación muy interesante. Espero que la disfruten, y bueno, agradecerle a todos los chicos, veo también alumnos de sexto que se conectaron, saludarlos, y espero que disfruten de esta charla. Osmar. Bueno, ante todo, bienvenido a toda la comunidad NEA, saludos a todos por brindarme este espacio, que para mí es fundamental poder cerrar esta tercera capacitación y contarles un poco que somos un grupo docente que lo que hacemos justamente es ver la transversalidad que presenta el juego de ajedrez para justamente el desarrollo de las habilidades y destrezas que puedan llegar a ser utilizadas para enseñar otras disciplinas. Estas disciplinas son múltiples, podemos hablar desde historia, desde geografía, desde arte, desde música, desde matemática. Justamente tuvimos 2 capacitaciones anteriores que tuvieron que ver con esta visión transversal del juego, que fue con arte, con música y ajedrez y con matemática y ajedrez. En esta ocasión yo voy a empezar a hablar específicamente de la multidisciplinaridad, que tiene que ver con ver la transversalidad en otras materias, que tiene que ver la transversalidad con la historia, que tienen que ver con la geografía, con el arte, con la filosofía. Entonces, viendo este panorama, vamos a ingresar ahora, voy a compartir justamente mi presentación como una disertación. Creo que ahí ya se puede visualizar, voy a expandirlo. Se visualiza perfecto, Osmar. Buenísimo, Pablo. Bueno, entonces vamos a comenzar con esta disertación y tratar de enfocarnos justamente en mostrar cuáles son los aspectos que pueden ser fundamentales en los orígenes y transformaciones del ajedrez para llevarlos a otras disciplinas, como puede ser la historia, la geografía, como puede ser el arte, como puede ser también la filosofía. Bueno, en principio, contarles un poco que esta capacitación o disertación tiene que ver con traer a la vida, a la actualidad, los temas de los ajedrezes extintos, ¿sí? ¿Por qué digo de los ajedrezes extintos? Porque en realidad el término, digamos, que tiene que ver con el ajedrez es mucho más amplio de lo que hoy uno puede llegar a conocer en forma, digamos, tradicional, ¿no? Entonces, basándonos en una definición de un gran historiador, de un gran prolífico, como fue Harold James Rudolph Murray, allá en finales del siglo XIX, principios del siglo XX, finaliza un gran estudio y su libro en History of Chess, donde él define qué es, digamos, el ajedrez, ¿sí? Esto es importante. Entonces, él dice en su primer capítulo, en la parte 1, donde arranca mencionando qué es el ajedrez, dice: históricamente el ajedrez debe ser clasificado como un juego de guerra. 2 jugadores dirigen un conflicto entre 2 ejércitos de igual fuerza sobre un campo de batalla, circunscrito en extensión y sin ofrecer ventaja de terreno a ninguno de los 2 bandos. Los jugadores no tienen otra ayuda que la que brindan sus propias facultades de razonamiento, obteniendo la victoria aquel que generalmente tiene una mayor imaginación estratégica o es más hábil en direccionar sus fuerzas o presenta una habilidad más desarrollada para prever posiciones. Con esta definición
¿qué quiso fundamentar Murray? Que el ajedrez no es solo el ajedrez ortodoxo, tradicional que conocemos, que jugamos cotidianamente, sino que incluye aquellos juegos de ajedrez extintos, como pueden ser el chaturanga, el chaturaje que tuvo lugar allá en el siglo anterior al siglo VI de nuestra era, en la India, y posteriormente el chatrang ya pasado el siglo VI después de nuestra era, a través de los persas y los musulmanes, ¿sí? Ahí se suman otros juegos de ajedrez, como puede ser el ajedrez de Courier. Hay infinidad de juegos extintos. Por supuesto, no vamos a hacer más que abarcar solamente 2 de estos juegos, tanto el chaturaji como el chaturanga, y el shatrang y el shatrang. Y, por supuesto, hay otros juegos de ajedrez heterodoxos que hoy se juegan, que son el Xianqi, el Yogi, el Makruk. Hay otros juegos. Y esto es importante remarcar porque amplía el concepto que cualquiera de nosotros podríamos llegar a tener respecto del ajedrez ortodoxo tradicional. Como vemos, podemos, para fundamentar esto que estoy diciendo, hay publicaciones internacionales que nos muestran, ¿no? Una publicación internacional una publicación internacional que tiene que ver con mostrar aquellos juegos de ajedrez vivientes y aquellos juegos de ajedrez extintos, ¿no? Acá vemos el ajedrez ortodoxo tradicional, acá vemos el ajedrez, si se quiere, chino, el ajedrez Xianqi, y acá vemos el yogi. Fíjense que el yogi tiene 9 columnas por 9 filas, ¿sí? Sin embargo, dentro de la definición de Harold James Rudin Murray, estaría dentro de estipulado como ajedrez. Y por supuesto, después tenemos los ajedrezes extintos, como puede ser este famoso ajedrez que se denomina chaturaji o chaturanga, el ajedrez circular o bizantino o griego, y el ajedrez chatrang, el ajedrez persa árabe, ¿sí? Por supuesto, ¿cuáles serían esas características significativas que presentan cualquiera de los ajedrezes extintos como los ajedrezes vivientes? Bueno, hay 3 tipos de particularidades y rasgos característicos que los evidencian, ¿sí? Por supuesto, ustedes siempre van a tener la fuente, la publicación internacional, en este caso que se denomina El ajedrez un fósil viviente, de Gerard Josten, del 2001, donde justamente rescata 3 características que comparten todos los ajedrezes vivientes y extintos, y que son el tipo 1, que dice que es una pieza central relativamente inmóvil, que es la que conocemos como rey, ¿sí? En todos ellos hay una figura que tiene muy pocos movimientos, pero que puede mover tanto en diagonal como hacia adelante, hacia atrás y hacia los costados, ¿sí? Pero es una figura que está prácticamente muy inmovilizada en su alcance. Y después, por supuesto, tenemos el tipo 2, un número de piezas que puede ser de movimientos de largo alcance, que, bueno, en principio, si uno hace y habla del ajedrez tradicional, el ortodoxo, como lo conocemos, en esto estaría implicado la torre, el caballo, el alfil y la dama. Pero tengamos en cuenta que en los juegos de ajedrez extintos, la figura de la dama no existía como tal, sino que es una construcción europea medieval allá por el siglo XV, finales del siglo XV, donde los europeos instalan esta figura en el ajedrez que conocemos hoy tradicional ortodoxo. Y por supuesto está el tipo 3, donde justamente refiere a los movimientos de los peones, ¿sí? Los movimientos de los peones, entendamos que en los ajedrezes extintos no podía saltar una casilla como en el ajedrez ortodoxo tradicional, sino que siempre solamente avanzaba un paso solamente y podía capturar en forma diagonal
y hacia adelante. Los peones nunca retroceden y esto se ha visto en todos los juegos de ajedrez, tanto extintos como los juegos de ajedrez heterodoxos y vivientes. Bueno, sigo avanzando y un poco para mostrarles también, ¿no?, otras características que tiene el juego, que es el tablero, ¿no? El tablero en general son tableros de una matriz simétrica y donde justamente hay una particularidad, que en las piezas... Sí. No avanzó el slide, quedó en el anterior. Ah, perdón. Ahí. A ver, de vuelta. Ahí avanzó. Ahí está, ahora sí, perfecto. Avanzó ahí avanzó, Pablo. No, pero uno más atrás, uno más adelante. Ahí estoy más adelante, tampoco aparece. Uno más. El siguiente. Ahí está, ahora sí. Ahí está. Perfecto. Bueno, entonces, fíjense los diferentes juegos de ajedrez hoy que están siendo los que los consideramos vivientes, ¿no? Tenemos el xiangqi, el ajedrez chino, el ajedrez japonés como el shogi y el makruk en Tailandia, ¿no? Son diferentes juegos de ajedrez que conjuntamente tienen y comparten esto que les acabo de decir, esa pieza que tiene poca movilidad, que es caracterizada como la pieza fundamental que es el rey, las piezas de largo alcance como pueden ser, bueno, el alfil, el caballo o la torre, o la dama, en el caso del ajedrez ortodoxo tradicional, y por supuesto tiene que ver también con esto de la simetría, ¿no? Siempre los tableros se comparten esto de la simetría de un 8x8, un 9x9, pero no olvidemos que esta simetría puede ser, digamos, rota con otros juegos de ajedrez, como puede ser el ajedrez de Curie, que también implica, está dentro de la definición de Harold James Reuben Murray. Por el otro lado, también podemos hablar del ajedrez, digamos, de este tablero de ajedrez, ¿no? Acá Ezequiel Martínez Estrada, en su libro Filosofía del ajedrez, habla del espacio geométrico del ajedrez. Y esto es fundamental, porque él habla del espacio geométrico como para entender que todo este espacio geométrico está subdividido en columnas y filas, en las cuales cada una de estas casillas queda contigua una de la otra. Por supuesto, también él habla de un espacio ajedrecístico, donde no solamente está implicado solamente el espacio de lo bidimensional del tablero, sino correspondiente a los movimientos de las piezas que se ejecutan en ese tablero. Esto hace que ese espacio que nosotros vemos bidimensional pase a ser un espacio ajedrecístico, así lo define Ezequiel Martínez Estrada. En ese espacio ajedrecístico está implicado los movimientos de esas piezas, y esos movimientos de esas piezas hace que rompa, ¿sí?, con ese espacio bidimensional que hablábamos geométrico, ¿no? Porque cada pieza va a tener una particularidad en su movimiento, no va a poder moverse de una casilla contigua a la otra. Y esto es fundamental, y esto lo resalta en Filosofía del ajedrez Ezequiel Martínez Estrada. La verdad que este libro es fundamental de lectura como para comprender la filosofía del ajedrez. Y conjuntamente es importante, este autor fue un argentino. Por supuesto también, si hablamos de filosofía del ajedrez, no podemos dejar de lado a Titus Burckhardt. Titus Burckhardt, digamos, también resalta en el tablero de ajedrez, respectivamente, cuál es esa simbología de ese tablero de 8x8, ¿no?, que hoy conocemos como el ajedrez ortodoxo tradicional y que conjuntamente se corresponde con otros juegos de ajedrez. No con el shogi, recuerden que es de 9x9. Pero fíjense que Titus Burckhardt rescata en ese tablero de ajedrez 8x8 y define que ese tablero de ajedrez fue, de alguna manera, confeccionado allá por la época del siglo VI después de nuestra era, en la cual se conocían ya 5 planetas,
¿sí? Los 5 planetas visibles como Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, y por supuesto se tenía conocimiento de 2 astros, que era el Sol y la Luna. Por supuesto, en aquel momento también se conocían los eclipses, en este caso un eclipse solar, y bueno, en aquel momento, situémonos en el siglo VI de nuestra era, obviamente el eclipse era para muchos la respuesta de un planeta que se interponía entre el Sol y la Tierra, que lo llamaba Raú, y que eso era los 8 astros que definían esta estructura bidimensional de las 8 direcciones del espacio en el ajedrez. Esto es fundamental, porque a la vez él rescata que, por ejemplo, las 4 casillas centrales, ¿sí? Acá ven, ustedes pueden visualizar, por ejemplo, el espacio plano euclidio, donde tenemos la figura del Sol, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno, y acá nos faltaría justamente la Luna y el planeta que estaría ubicado entre el Sol y la Tierra, que haría de eclipse, justamente le llamaba Ruth, como para definir esas 8 direcciones. ¿Sí? Esto es cómo se concebía, digamos, de alguna manera, el espacio bidimensional en el siglo VI de nuestra era. Además, Tito Burkhardt refiere y hace muy buena referencia a que las 4 casillas centrales de este tablero 8x8 tiene relación con el conocimiento de los, digamos, de las direcciones cardinales, ¿no? Oeste, norte, sur. Y, por supuesto, alrededor de estas 4 casillas tenemos otras 12 casillas que tienen que ver con, justamente, acá nos lo cita, ¿sí? Que tiene que ver, perdón, con las, perdón que me he trabado, pero bueno, tiene que ver con la parte cíclica de los 12 puntos, perdón, estoy un poco trabado, tiene que ver con los 12 signos del zodíaco, perdón, y conjuntamente después 20 casillas, que no hace referencia a ningún tipo de simbología, pero sí a las últimas 28 casillas que tienen que ver con la rotación de la Luna, ¿sí? y la traslación de la Luna alrededor de la Tierra, que aproximadamente dura 28 días. Basándonos en esto, también el diseño del tablero Astapada, así se denominaba ese tablero de la India, fíjense que estaba marcado, ¿sí? Las 4 casillas centrales, otras casillas centrales, pero hoy en día todavía se desconoce el porqué. Y por supuesto también vemos, ¿sí? Que cada una de estas casillas no estaban coloreadas, eran todas del mismo color, podían ser, y hoy conocemos en el ajedrez ortodoxo tradicional que las casillas están escaqueadas, ¿no? Esto del término escaqueado tiene que ver con una construcción medieval, europea, ¿sí? Donde hay casillas claras y oscuras. No así en los juegos de ajedrez persas o árabes, ni en el chaturanga. Nunca se presenta esa posibilidad. Entonces, ¿cómo podríamos abordar este conocimiento de decir cuándo pudo haberse dado este nacimiento de los juegos de ajedrez? Convengamos que no solo el ajedrez ortodoxo, seguimos enfatizando que tiene que ver con aquellos juegos de ajedrez extintos y aquellos juegos de ajedrez vivientes, ¿no? Entonces, una forma de abordar la historia en general es a través de la tradición, a través de la literatura, con textos literarios muy antiguos, a través de la arqueología, hallazgos arqueológicos, a través, ahora en este caso, de la estructura propia del juego, comparativamente con los diversos juegos de ajedrez, tanto extintos como actuales.
Y por supuesto también esto tiene que ver con la filología. La filología es el estudio de justamente los diferentes idiomas que hacen que se vayan construyendo las palabras y vayan siendo derivaciones de palabras más antiguas. Y acá lo que estamos viendo también, para acercarnos un poco a lo que tiene que ver con el arte plástico, a lo que tiene que ver con la escultura, a lo que tiene que ver con todas las pinturas y demás, un fresco de la tumba de la reina Nefertari. Y fíjense, este fresco se encontró, ¿sí?, allá en Karnak, en el año 1250 antes de nuestra era. Esto es increíble, lo que hace referencia, y ustedes pueden visualizar claramente, a la reina Nefertari, aparentemente enfrentando un tablero con piezas posiblemente de algún juego de ajedrez. Esto, digamos, siempre fue grandes interrogantes entre grandes investigadores de ajedrez, si realmente esto puede llegar a ser un posible juego de ajedrez. Convengamos, y tenemos que situarnos en aquella época, que obviamente no se tenía ese concepto de juego, ¿no? Había otra simbología respecto de lo que nosotros hoy conocemos como juego. Tal vez podían ser, de alguna manera, artefactos que tenían que ver con una concepción cosmológica, podían ser artefactos que tenían que ver con una concepción, digamos, pitagórica. Bueno, pero eso queda como un gran interrogante. Sin embargo, basándonos en pruebas hoy académicas, donde hay justamente grandes publicaciones sobre el origen del ajedrez, y a través de los hallazgos arqueológicos de distintos artefactos que podrían ser potenciales piezas de ajedrez, se hizo un estudio y registro de cada uno de esos hallazgos, de manera de datar esas piezas, y pudieron, a través de isolíneas de datación, pudieron llegar a una conclusión, digamos, estadísticamente hablando, de que el inicio de ese posible juego de ajedrez podría haberse dado allá en el noroeste de la India, en un lugar en el noroeste de la India. Esto es importantísimo porque a nivel del estudio de la geografía uno puede empezar a analizar estas isolíneas y poder también, digamos, analizar cuáles eran en aquellos momentos, en aquella época, cuáles eran lo que definían los imperios, las zonas límites de esos imperios y, por supuesto, las zonas límites con respecto a lo que hoy podríamos llamar países. Bueno. Perdón, Osmar, ¿cómo andás? Qué interesante todo lo que venís contando de cómo se determina los espacios dentro del tablero de ajedrez. Eso es asombroso porque cuando uno comienza a jugar o conoce el juego por primera vez, no imagina toda esta historia, toda esta arqueología y esta simbología que está presente en el juego y que vemos que para poder abordarla uno tiene que articular una serie de contenidos, de saberes, de diferentes disciplinas que están atrás tanto de la geografía, de la historia, de la filología, como vos decís, esta arqueología de los ajedrezes extintos que después vamos a retomar en la segunda parte, pero muy interesante. Sí, exactamente, Pablo. Esto tiene que ver con uno poder tomar estos juegos de ajedrez extinto, como bien vos decís, y poder hacer uso de esos juegos de ajedrez extintos para poder abordar diferentes disciplinas. Vos acabás justamente de enfatizarlas, que son conjuntamente la historia, con la geografía, con la filosofía mismo, y por eso es importante ver que no solamente muchas veces se presta solamente a lo lúdico, a esa visión solamente de ocio, de juego solamente, y detrás de todo eso hay algo que se esconde, que es fundamental, como bien vos resaltás, que es todo lo que tiene que ver con los orígenes de este juego, que tiene que ver con los grandes estudios y investigaciones que se están llevando adelante y se han llevado a cabo con publicaciones académicas, donde demuestran
que bueno, a través de distintas herramientas, como puede ser el uso de herramientas para la geografía, el uso de herramientas para el abordaje de la historia, mismo de la filosofía, poder entender lo que nos trae este enorme juego, que es el ajedrez, fundamental. Bueno, eso que vos mostrás del espacio, del tablero del ajedrez, vinculado con el espacio del universo, ¿no? De la cosmovisión que se tenía antiguamente del sistema solar como único límite del universo, y estos 8 planetas, que en realidad no son 8 planetas porque uno es la luna y otro es el eclipse, nos muestra un poco cómo era la cosmovisión que había antes de lo que era el universo, dónde estaba el centro, cuáles eran los límites del universo. Obviamente que hoy en día sabemos que es mucho más vasto, que el sistema solar es uno de tantos sistemas, pero bueno, empezamos a entender cómo se fue construyendo esta idea del espacio, del universo, esta idea de la circularidad de los antiguos, muy, muy interesante. Gracias, Pablo. Bueno, continuando con esto, vamos a decir que digamos, el primer juego de ajedrez, que por lo menos así lo concibe Harold J. Robert Murray, lo concibe como un tablero en el cual, fíjense que no está escaqueado y por supuesto tiene algo muy particular, la ubicación de las piezas, ¿no? Fíjense que acá hay un barco, acá hay un caballo, acá hay un alfil, acá hay un rey. Y vemos 4 reyes, ¿no? Esta posición, esta particularidad, posibilitaba el juego, como se dice acá, el juego con 4 individuos, ¿no? Cada uno en uno de los lados, parado en uno de los lados, y posibilitaba que puedan jugar 4 personas. En realidad, hoy se sabe, por lo menos por los estudios, que, bueno, esto podríamos llamar chaturagi, y realmente se ha podido demostrar que en realidad este chaturagi apareció posteriormente al chaturanga. El chaturanga era un juego de 2 bandos, ¿no? De 2 ejércitos, no de 4. Pero bueno, también esto implica justamente lo importante, ¿no? Fíjense que todas estas artefactos o piezas van a corresponder, si hacemos un análisis anacrónico, que no correspondería, pero bueno, lo vamos a hacer para entender con respecto al ajedrez ortodoxo tradicional, que el rey va a tener el mismo movimiento que hoy conocemos. El alfil, en este caso, va a corresponder con el movimiento que hoy conocemos de la torre. El caballo va a seguir manteniendo ese movimiento, y este barco, particularmente, va a ser un movimiento de salto en diagonal de 2 casillas. Esto es muy interesante porque, bueno, esto demuestra que de alguna manera los juegos de ajedrez extintos, ¿sí?, ya tenían ciertos movimientos que hoy comparte el ajedrez tradicional, ¿sí? Ni que hablar que los peones también se movían hacia adelante, no se podían retroceder y solamente podían ser movilizados una sola casilla. Por supuesto, también estos peones, al llegar al bando contrario, podían promocionar en una pieza de mayor alcance, como podía ser un barco, un caballo o un alfil. No nos vamos a meter tanto en esto que tiene que ver cuáles eran las reglas, porque realmente no se conocen muy bien, y entonces, bueno, como no se tiene algo literario para ir a buscar cuáles eran ese tipo de movimientos y demás, muchas de las cosas se infieren que posiblemente pudieran llegar a tener estos movimientos, ¿no?, por inferencia. Bueno, miremos acá, este es un astapado, un tablero, digamos, se encuentra en uno de los museos internacionales. No está muy bien, no se visualiza bien, pero uno puede ver acá el rey, acá se puede ver el alfil, ¿sí? Acá se puede notar el caballo y acá se puede notar el barco. Este es un juego real encontrado, y fíjense que acá al costado tenemos lo que llamamos, lo que hoy llamaríamos dados, ¿sí? Porque estos juegos, increíblemente, se jugaban a través del azar, ¿no? Se lanzaban dados y de acuerdo a los números de esos dados, uno debía avanzar alguna de las piezas correspondientes. O sea, quien dictaminaba el movimiento de la pieza era el azar.
era el número que obteníamos de esos dados oblongos, como se dice, ¿no? No eran dados de 6 caras, sino eran dados oblongos que son de 4 caras. Bueno, además, para resumirlo rápidamente, el chaturanga o chaturagi, porque bueno, justamente yo les decía que se sabe después, por conocimiento de grandes estudios, que en realidad esta aparición de este juego chaturagi de 4 ejércitos aparece mucho después, ¿sí? En realidad eran 2 ejércitos enfrentados, pero bueno, basándonos en distintos historiadores y demás, a mí me parece importante resaltar al chaturanga y al chaturagi, porque son 2 juegos que provienen de la India. Y por supuesto, si observamos, tenemos el caballo con sus saltos que hoy conocemos como el ajedrez ortodoxo tradicional, y por supuesto la del alfil. Fíjense que la del alfil tiene que ver con el movimiento que conocemos, hacemos un análisis anacrónico, con el movimiento que conocemos respecto de la torre del juego de ajedrez ortodoxo tradicional. Y también tenemos acá, podemos visualizar también el del barco en 2 movimientos en diagonal, ¿sí? Pero que saltaba, ¿no? Que podía saltar la pieza que estuviera, sea la pieza que sea, la podía saltar. O sea que la captura la hacía en diagonal en 2 casillas. Y por supuesto el rey que hoy conocemos sigue, digamos, compartiendo ese rey antiguo de la India, que tenían movimientos para todas las direcciones, pero un solo casillero. Acá vemos, por ejemplo, las figuras de terracotas encontradas en la India. Esto demostraría lo que estamos hablando de, por ejemplo, de lo que sería un elefante. Acá lo podemos ver. Acá podemos ver la figura que tiene que ver con un peón. Acá podemos ver la figura que tiene que ver con un carro de guerra. Podría ser un barco o un carro de guerra. Y muy posiblemente esto también pueda llegar a ser, no se pudo bien determinar, pero podría llegar a ser también la figura de un peón, ¿sí? Estos fueron encontrados, fíjense, y datados, y estiman que son del siglo III al siglo VI de nuestra era. Y lo que pasa en la India es que muchos de estos juegos, lamentablemente por el tipo de suelo, son difíciles de encontrar porque, bueno, se van degradando, ¿no? Porque son figuras de terracota. Entonces, tiene que ser un ambiente que conserve esos artefactos, y la verdad que se hace muy difícil en una zona que realmente tiene muchos ríos y tiene un suelo bastante inestable para conservar este tipo de figuras. Por supuesto, acá tenemos las piezas también de terracota conocidas, pero piezas afganas. Fíjense que todas estas piezas denotan una figura, ¿sí? Esto es importante, son figuras que tienen que ver con representación, posiblemente de la parte de lo que confiere un ejército. Y nosotros vamos a ver más adelante, ¿no?, que hay figuras que van a ser, o sea, el juego de ajedrez, este chaturanga o chaturagi, se va a expandir por todo el universo hasta ese momento conocido, y va a ir hacia el este y va a ir hacia el oeste. Yendo hacia el oeste va a ser tomada esas piezas por los persas, y van a ser transformadas esas piezas, muchas de ellas, en otras figuras, y después estas piezas de persas, que llamadas chatrán, van a ser tomadas por los musulmanes cuando invaden Persia, en el gran imperio musulmán, y van también a ser vueltas a ser transformadas, pero no en figuras como las conocemos, sino van a ser abstractas. Los musulmanes nunca crearon artefactos que demuestren figuras, sino que tienen una cultura donde los artefactos de esa batalla no pueden ser, digamos, por su religión, conferidos a las figuras tanto humanas como animales. Acá vemos sí. Te comento que ya son menos 20. Sí. No sé si querías mostrar un fragmento, un video para hacer una vinculación. 12 menos cuarto, vamos a hacer una pausa, un receso. Ahora les comentamos, se van a mantener todos en línea, con la cámara si quieren apagada, durante 10 minutos para poder ir a tomar un café,
distenderse un poquito y seguimos con la segunda parte de la disertación. Perfecto. Pablo, ante esto termino con mostrar, ya que vamos a mostrar ese video, avanzo para mostrar conjuntamente los tres tipos de triunfo que se presentan en el Chatrán y Chatrán, que tenía que ver con el jaque mate, con el ahogado, que hoy conocemos como ahogado, pero también era un triunfo, y como el rey desnudo, desposeído de todas sus piezas, que también eran las tres figuras para lograr ganar en ese juego. Y por supuesto, los mansúbas, que acaba de mencionar Pablo, que son las construcciones de los problemas para justamente mostrar esto que vamos a ver en un video del famoso mate de Dilarán, del famoso jaque mate de Dilarán, con estos movimientos particulares, el del salto del alfil a dos casilleros y el movimiento particular del Firzán, que es el que hoy conocemos equivalente, sería, haciendo un análisis anacrónico, al de la dama. ¿Sí? Fíjense acá, los mansúbas siempre, el rey, uno de los reyes estaba totalmente rodeado, a punto de ser matado, a punto de ser dado jaque mate, con la torre en A8 o con la torre en A2, y conjuntamente con la torre en B4. ¿Sí? Y acá este jaque mate, el famoso jaque mate de Dilarán, es uno de los que es muy bello, porque la historia cuenta que justamente Dilarán había sido puesta como, digamos, expuesta como una ganancia hacia una persona con la que estaba jugando su rey, y había sido apostada, en vista de que no quería ser cedida a su contrincante. Dilarán, una gran jugadora, lo ayuda a justamente a dilucidar el mate para no ser entregado. Entonces, ustedes van a ver ahora cómo es la solución de este famoso mate. Vamos a ver el video que conjuntamente pidió Pablo. Vemos el video y después ya nos vamos al receso. Después, si querés a la vuelta, Osmar, comentás en el cierre las diferentes plataformas donde se pueden jugar estos ajedrezes extintos. Perfecto. Bueno, vamos a... ¿Podrías pasar el video? Voy a detener la compartición. Ahí está. Perfecto. Se ve perfecto. Muy bien. La solución del problema del mate de Dilarán. Miremos lo siguiente, observemos que el rey blanco ha quedado totalmente acorralado, no pudiendo mover hacia ninguna de las casillas de A3 a 5, B5, B4, B3, y está siendo amenazado por el mate en A8, o el mate con la torre en A2, o cualquier de la torre yendo a B4, ¿no? Porque el caballo les impide el movimiento. Ahora bien, ¿cómo salvó esta situación las blancas? ¿Cómo salvó esta situación? Entregando su torre en H8 dando jaque. Obviamente que no le queda otro que, bueno, no puede escapar el rey y debe capturarla obligadamente por rey por H8. Y acá la figura del alfil, recuerden que salta dos casillas, acá salta a F5 descubriendo la torre y dando jaque, y si observamos que el rey, si vuelve a G8, la torre vuelve a ser entregada en H8 jaque, obliga a su captura por rey A8, y al avance del peón en G7 no le queda otro movimiento que ir a G8, ya que H7 está siendo controlado por el alfil, recuerden dos casillas, va a G8 y caballo H6 jaque mate. ¿Sí? Este es el problema famoso de Dilarán, y si lo observamos nuevamente, vamos a ver que torre H8 jaque, rey por jaque, y acá, bueno, para sobrevivir una jugada más, entrega la torre, torre por H2 jaque, rey G8, torre H8 jaque, rey por G7 jaque, rey G8 y caballo H6 jaque mate. Perfecto. Excelente, parecía que perdían y finalmente pudieron resolver. Bueno, vamos a hacer un breve receso, Osmar, si te parece, y después retomamos con esta reflexión. Lo que les pido es que no se desconecten, pueden apagar la cámara y en 10 minutos, 12 menos 5, vamos a volver a encontrarnos. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a todos por aguardar en línea. Quiero agradecer especialmente a los alumnos que están con la cámara encendida, que están participando, que aguardaron. Gracias por estar con nosotros. Ya me fui a preparar un cafecito para continuar con este cibercafé. Espero que les esté interesando, que les guste, que les esté motivando para descubrir y ahondar más acerca de este juego. Los que todavía no lo han aprendido, no saben jugarlo, que se interesen, porque es un juego apasionante. El ajedrez, como nos cuenta Osmar, tiene una arqueología muy rica, viene desde hace muchos años y la verdad que es muy interesante. El año que viene seguramente vamos a estar incluyéndolo y vamos a estar trabajando fuerte con este juego y con todas las posibilidades que da para profundizar aprendizajes y para desarrollar habilidades. Bueno, Osmar, entonces estábamos con el mate de Dilarán. Exactamente. Que es muy interesante. Muy, muy interesante. Y ahora yo voy a compartir pantalla para conjuntamente poder finalizar. O sea, ya vimos este famoso jaque mate de Dilarán. Algo importante que me gustaría resaltar, ¿no?, es mostrarles, a ver si lo estoy pudiendo compartir, resaltar esto que es fundamental, que son, no sé si lo están pudiendo visualizar, ahora lo voy a ampliar. Bien, te iba a decir eso. Ahí lo voy a ampliar, ahí amplío pantalla, creo que ahí se puede visualizar, un poco para reforzar cuáles eran los triunfos que se podían obtener en el famoso Chatrang. Algo importante también en la filología, podemos ver que de la palabra chaturanga, ¿sí?, los persas toman ese juego, chaturanga, y lo transforman en chatrang, y le sacan, como ustedes podrán observar, la U y la A, y lo transforman en chatrang. Obviamente también los árabes lo toman al chatrang, transformándolo en shatrang, ¿no? Fíjense la parte fonética, o sea, transforman esta C en S y esta G en J, ¿no? Esto es importante en la filología. Y por supuesto, también ver, rescato esto del jaque mate, la aparición del jaque mate, porque en el chaturanga no se tiene certeza de si existía la manera de ganar con el jaque mate. Se cree que era más de capturar al rey, ¿no?, como una pieza más. Entonces la aparición realmente de esta figura de no capturar a esa pieza como el rey, ¿sí?, y sacarla del tablero, aparece realmente con los persas y los árabes. Entonces, bueno, ahí aparece la figura del jaque mate o checkmate o jaque mate. Y, por supuesto, hay dos figuras en el ajedrez ortodoxo, en el ajedrez tradicional, que tienen que ver con el ahogado. Es cuando el rey está imposibilitado en sus movimientos, porque en cualquier casilla donde vaya está siendo controlado por piezas adversarias, y por supuesto lo mismo que no tiene otras piezas para poder movilizar. A eso lo llamamos ahogado o stalemate. Y por supuesto también la figura del rey que está totalmente despojado, no tiene piezas, está, podríamos decir, desnudo, que es el Bear King, ¿sí? Estas tres figuras que hoy conocemos en el ajedrez tradicional ortodoxo, una de ellas es la que nos lleva al jaque mate, las otras dos nos lleva al empate. Pero en aquel momento, esas dos figuras, tanto la del rey despojado desnudo y la figura del rey ahogado, también eran para lograr la victoria. Y acá, con todos estos tipos de victorias, de triunfos que podían lograrse en el chatrang, aparece la composición de problemas que no conocemos como rompecabezas o problemas de ajedrez, pero en aquel momento denominados mansuba, ¿sí? Y en el plural mansubat, que son composiciones creadas por los persas y los árabes, ¿sí? Como dice ahí, que fueron compuestas allá por el año 1000 de nuestra era, y bueno,
había características que los definían a esos mansúa. Trataban de persecuciones laberínticas del rey con jugadas únicas que conducían al jaque mate, en tanto el bando contrario no podía perder la iniciativa porque podía padecerlo el mismo. Ahí vimos en el mate de Hilarán, donde el rey blanco está totalmente rodeado por dos torres y un caballo, y que si el blanco no hace jugadas que obliguen al negro, directamente pierde iniciativa y terminaría perdiendo el blanco, ¿no? También enriquecía su valor si el rey perseguido ocupaba sucesivamente 2 o 3 o 4 bandas del tablero. Acá aparece el famoso mate de la rueda hidráulica, ¿no? Que es una hermosura. Ese mate es una composición de 36 movimientos que conllevan en los movimientos de 2 caballos, van llevando de una esquina al rey contrario hacia, digamos, hacen un círculo, por eso se lo llama rueda hidráulica, y lo lleva al mismo escenario, pero en una posición donde la cual desaparecen 2 de esas piezas que son justamente el eje central de esa rueda y que posibilita el mate. Y bueno, por supuesto, las piezas preferidas para dar mate en aquel momento eran las más débiles. El bailac, que hoy conocemos como peón, el firsán, que en realidad hoy no existe, sino que la figura que hoy la está reemplazando es la dama, y el alfil. Pero tanto el firsán como el alfil, recordemos que el firsán se podía mover en diagonal una sola casilla y el alfil podía saltar en diagonal 2 casillas. Y no había una única forma de conseguir la victoria. Obviamente acá tiene que ver con lo que acabamos de decir. El rey desnudo, como el rey ahogado, podían también celebrarse como victorias. Y acá vimos el video que anteriormente pasamos, como el jaque mate de Hilarán, y acá el famoso mansúa, también denominado mansúa ad-dulavilla, que significa en árabe rueda hidráulica. Y bueno, acá podríamos ver, en esta posición, yo estoy dando la solución a través de un video que solicito ahora para poder dar esa solución hermosa de este mansúa, ad-dulavilla. A ver si podemos... Juli va a compartir el video. Comentarles que estos videos, por cuestiones de tiempo, no los vamos a ver completos, pero los vamos a compartir en el marco de la Feria Innovartech, que van a poder verlos de forma sincrónica en unas cápsulas de ajedrez que vamos a estar compartiendo con ustedes, con algunas problemáticas que ustedes puedan resolver y participar de algún sorteo que ya les vamos a estar especificando para los ganadores. Así que vamos a continuar, como el año que viene vamos a continuar con este espacio de ajedrez, también vamos a continuar incorporándolo en otras actividades a las que vamos a estar, donde vamos a estar encontrándonos. Muy bien, vemos entonces el video. Ahora veamos ahora la solución del mansúa ad-dulavilla, que se puede traducir como rueda hidráulica, donde lo importante acá es que recuerden que esto que vemos como pieza de dama es un firsán, esta pieza de dama es un firsán, y bueno, recordar que los alfiles, que acá estamos observándolos, tienen control de 2 casillas en diagonal, ¿no? 2 casillas en diagonal pueden saltar, 2 casillas en diagonal pueden saltar, 2 casillas en diagonal pueden saltar, 2 casillas en diagonal pueden saltar. Y esto es importante a la hora de que podamos resolver este problema. Este problema tiene en total unos 36 movimientos para ejecutar al rey blanco. Veamos cómo se haría desde el primer movimiento de las negras. El caballo eje 7 iría a H5 y daría jaque. No puede ir a H4 ya que está controlado por el otro caballo. Debe ir únicamente a rey G2 porque no puede ir a F2 porque está siendo controlado por el firsán. Recuerden que controla casillas en diagonal una sola. Retrocede a rey G2, caballo H4 jaque. Únicamente puede ir a rey F1 ya que no puede con
G3 por el control del caballo, no puede a F2 por el control del filzán, rey F1. Voy a seguir con la secuencia, caballo G3 jaque, únicamente puede ir a E1, sigo con caballo G2 jaque, fíjense que hay control de la gallina F10 por el filzán, la F1 por el caballo, la E2 conjuntamente con el alfil, que salta, y con el caballo. Entonces única rey E2, caballo F1 jaque, siempre vamos intercambiando un caballo y el otro, ¿no? A continuación daba mate, rey C5, caballo B3 jaque, rey C6, caballo B4 jaque, rey D7, caballo C5 jaque, rey E7, caballo C6 jaque, rey F6, caballo D7 jaque, rey G6, y anteriormente habíamos capturado con el caballo de filzán. Ahora el caballo de C6 se sitúa en E7 jaque, rey H5, caballo F6 jaque, rey H4, caballo G6 jaque, rey G3, caballo H5 jaque, rey G2, y prácticamente estamos en una posición igual al inicio, pero sin el filzán ni la rook. Y continuamos ahora con el caballo G6 en H4 jaque, única rey F1, caballo G3 jaque, única rey E1 y caballo por el Vidashit o Baidak jaque, y ahí directamente lo ejecutamos porque el rey no puede ir a D2, no puede ir a E2 porque está controlado por el caballo, y por el filzán no puede ir a F2 porque está controlado por está controlado por el alfil, y acá controlado por el filzán, y acá en F1 controlado por el caballo G3. Con esto resolvimos en 36 movimientos el Mansuba de la rueda hidráulica. Cabe aclarar, Osmar, muy linda el ejercicio, cabe aclarar que este juego de ajedrez tiene otras reglas, ¿no? Como vos estás contando, y como vos decís, cuando el rey está ahogado, no se puede mover a ningún casillero, se gana la partida, no como actualmente que se va a tablas, empate, y lo que vemos en ese ejercicio es toda una vuelta que da el rey en torno a una problemática, un eje, que por eso se llama la rueda hidráulica, porque tiene un eje de piezas que nos puede servir o nos puede ampliar la mente para pensar resolución de problemas, para pensar cómo debemos focalizar o centralizar en cuestiones nodales o principales para resolver problemas, no solamente en el ajedrez, sino ampliarlo a otros campos de estudio también. Exactamente, Pablo. Es importante resaltar que todo problema de ajedrez, ya sea un Mansuba o un problema de ajedrez, siempre, si uno supiera justamente cuál es ese eje central, diera con la tecla en ese eje central, resolvería cualquier problema de la complejidad que vos quieras. Esto es sustancial para la resolución de cualquier problema. Obviamente esto podría ser extrapolable también cuando se nos presenta cualquier otro problema en otras disciplinas. Tal vez haya un eje central donde uno tiene que enfatizar para llegar a una resolución posible. Entonces, es importante resaltar esto y consecuentemente vamos a ver, como para que ustedes vean el cierre de esta disertación, de un problema que ustedes debieran poder resolverlo. Ahora, si me permiten, voy a compartir pantalla nuevamente. Sí. Y me voy a situar directamente, a ver si se está visualizando ahí. Sí. Se ve, podés ampliarlo. Se ve bien. Entonces, bueno, en definitiva, algo importante también a resaltar, ¿no? Que el chaturanga es un juego de la India, de sánscrito, ¿sí? Y obviamente los persas tomaron ese chaturanga y lo transformaron en chatrang. Obviamente ese chatrang fue transformado por los árabes en chatrang, fue transformado por el Imperio Bizantino en satricón, y fíjense todos los nombres diferentes que fueron siendo transformados esos juegos de ajedrez extintos en lo que hoy conocemos como el sadrez, el ajedrez, bueno, etc. Y por supuesto hay otra vía
también, que también se conoce, que es la de, a través de digamos, también de los persas y los árabes, que pudieron haber directamente llevado ese ajedrez, ese chatrán o chatrán, también, y transformado en lo que conocemos como scatus en latín, que es el famoso ludus scacurum que jugaban los romanos. Obviamente, bueno, las diferentes traducciones a los idiomas correspondientes, acá lo estamos viendo en este cuadro. Acá, rápidamente, para mencionarles, esta es una publicación de Orígenes del Ajedrez, donde se hizo la comparación de 49 variantes de ajedrezes tanto extintos, ¿sí?, como heterodoxos, ¿sí?, y el ortodoxo, por supuesto el ajedrez tradicional que todos conocemos. Y ustedes pueden ver acá, ¿sí?, en este árbol, que es un árbol de evolución, sería, en este árbol la filogenia de todos los ajedrezes que comparten algún antecesor común. En este caso vemos que el antecesor común que todos ellos comparten, por sus características que pueden ser derivadas o compartidas, llega a la conclusión que era el chaturanga. ¿Sí? Esto es fundamental. Fíjense que estamos hablando de 149 caracteres analizados para llegar a la conclusión que el chaturanga es el juego de ajedrez más primitivo, si se quiere, ¿no? Y es el cual, digamos, de alguna manera, diferentes culturas fueron tomándolo y transformándolo con sus reglas y con sus nombres de estos artefactos. Acá algo importante para soslayar también es que uno, si visualiza todo acá, no va a encontrar el término ajedrez como conocemos tradicionalmente, que es el ajedrez ortodoxo. Pero para resumírselo, si alguno está interesado en esta publicación, sepa que el ajedrez ortodoxo es el que figura acá como western. ¿Está bien? Es este que está acá. Ese es el ajedrez que todos conocen, el western. Claro. Bueno, dicho esto, acá Mar, tienen... una cosita. Sí. Es interesante, que ayer lo estábamos charlando cuando estábamos preparando la disertación, es interesante lo que vos marcabas, de que una cosa es el antecesor de un ajedrez, uno puede hacer una arqueología, encontrar un origen, pero eso no significa que haya un juego que valga o que sea mejor que otro, sino que simplemente es el antecesor, algunos se siguen jugando, otros ya no se juegan, pero se pueden rescatar, nos pueden mostrar el origen diacrónico de ese ajedrez, pero eso no significa que podamos ver progreso o un valor mayor en el ajedrez actual que en los ajedrezes anteriores. Todos tienen el mismo valor. En ellos podemos encontrar, por ejemplo, el alfil convertido en elefante por la elefantería, ¿no es cierto? Como la caballería que se usaba en la India. Bueno, hay un montón de elementos que refieren a la historia, que refieren al contexto, que nos pueden situar en cosmovisiones diferentes de tiempos anteriores, que es muy interesante para rescatar y para poner en valor y poder descubrir todos estos elementos. Claro, claro, totalmente, Pablo. Esto es importantísimo lo que acabas de soslayar, porque en definitiva, digamos, uno siempre tiende a hacer este tipo de análisis anacrónicos que compara el ajedrez ortodoxo tradicional como si ese ajedrez ortodoxo tradicional fuera una construcción, ¿sí?, de todos los ajedrezes extintos. Eso sería, lamentablemente, hacer un mal análisis, porque en realidad uno lo que tiene que resaltar acá es esto que vos hablás del diacronismo, ¿no? Situarse en la época, situarse en cuál era la cosmovisión de aquellos pueblos en los cuales, bueno, tenían este juego de ajedrez, ¿sí?, que conjuntamente, digamos, fue evolucionando, si se quiere, en el tiempo, digamos, fue cambiando en el tiempo, pero en la medida que no fue llevando a la construcción del ajedrez tradicional y ortodoxo, sino que fue justamente la aparición de distintos juegos en el tiempo, ¿sí?, pero sin esta famosa evolución y transformación, ¿no?, que a veces se quiere, de alguna manera, rescatar desde el lado de una concepción más bien filogenética, pero que en definitiva todos los juegos de ajedrezes antecesores, ¿sí?, son ajedrezes que hoy podría, como bien vos decís, rescatarse, ser jugados y no por ello decir que, bueno, que hubo un aporte de cada uno de ellos para la construcción del ajedrez
que hoy conocemos como ortodoxo. Esto es importante resaltarlo. Y también, si nos fijamos en este mapa, vamos a poder ver y situar diferentes juegos de ajedrez extintos, como el chaturanga, el chatrang, y otros juegos, ¿sí?, que hoy se siguen jugando, como en la India, el xiangqi, el yanqi en Corea, el shogi en Japón, el makruk en toda la zona de Tailandia, el samansi en la zona de Madagascar, y todos ellos son ajedrezes, ¿sí? Esto es importante remarcarlo. Y por supuesto, acá les entrego, ¿sí?, le hago entrega a aquellos alumnos que deseen practicar tanto el yogi, una página donde pueden ir a jugar el juego de ajedrez hoy viviente del yogi, donde pueden ir a jugar el chaturanga, con sus reglas claramente, cómo se movía el barco en dos casillas, o el caballo como si fuera el alfil como si fuera una torre, el rey conserva el movimiento que ya todos conocen, el caballo lo mismo, y el peón solamente de a uno. Y también el ajedrez bizantino-griego, el ajedrez circular, también donde pueden ir a buscar de jugarlo y practicarlo. Y el ajedrez yanqi, que también es importante, que he jugado en toda la península coreana, ¿no? Por supuesto el xiangqi en China. Y bueno, en definitiva, recordar algo que siempre uno habla de estrategia y táctica, y tiene esto que ver con que la estrategia concierne a la fijación de una meta y la formación de los planes para alcanzarla. La táctica es la ejecución de esos propios planes. Entonces, para definirlo muy sencillamente, la estrategia es abstracta, la táctica es concreta, la estrategia requiere pensar y la táctica observar. Esto significa que todo lo que nosotros estemos elaborando a futuro, previendo jugadas, significa que estamos hablando de estrategia. Todo lo que concierne a resolver en términos de una jugada en forma inmediata, eso tiene que ver con la táctica, ¿sí? Esto para hacerlo tan sencillamente, porque son conceptos que a veces uno puede, digamos, no tenerlos tan claros. Y por supuesto ahora me gustaría acá mostrarles, ¿no?, si ustedes ven acá, un ejemplo de cómo se ganaría en ese juego chatrang o chatrang, donde obviamente va a ganar el que logre despojar al rey de su caballo. En este caso, ¿no?, juega el negro y logra despojar al rey de su caballo, al caballo blanco, a través de la jugada avanzando este rey en esta posición, el rey G6, porque el caballo donde se sitúe va a ser capturado, ¿sí? Si yo logro jugar acá, el rey en G6, obviamente si el caballo se sitúa es comido, si el caballo se sitúa acá es comido, y si el caballo se sitúa acá también es comido por el rey. Entonces ahí es una clara, digamos, se logra la victoria. En el juego tradicional ortodoxo no existiría esa victoria, ¿no? Si jugáramos rey G6 y el caballo saliese acá, este caballo es capturado y obviamente estaríamos en una situación de ahogado y sería tablas. Esto acá ustedes pueden ver la solución, ¿no?, con todas sus posibles, digamos, respuestas de las blancas. Y por supuesto, el rey ahogado, ¿no? Acá es importante entender que también en el juego ortodoxo tradicional, el rey ahogado es una figura de empate, ¿no? Se comparte el punto. Fíjense acá, juega el negro y gana por rey ahogado. O sea, esto es muy sencillo. Si el negro juega su caballo a esta posición, dando con B6 jaque, ¿sí?, ya automáticamente obliga a que o captura el caballo o el caballo negro captura al otro caballo blanco. Entonces despoja de ese caballo y logra obtener la victoria, ¿sí? Sí, jugamos. Y acá también la solución para este problema. Y por supuesto, me gustaría el último video donde está el famoso jaque mate, pero en este caso en 4 movimientos, donde acá podemos visualizar que no hay un firsal, ni hay una torre, ni una rook. Saco el eje, justamente el eje que elabora toda esa rueda hidráulica del famoso mate ese que hablamos árabe-persa, lo despojo de estas dos piezas y logro que ese mate, que era en 36 movimientos, sea ejecutable en solo 4 movimientos. Y ahí estaría bueno que pudiéramos pasar el video final,
si es que da el tiempo, para terminar de ver ese jaque mate. Bueno, entonces vemos este último jaque, hacemos un cierre y ya cerramos el espacio con las palabras de Andrea, de la directora de primaria. Bien, vemos entonces. Bueno, acá estamos en la solución del famoso problema que pusimos de práctica, que es muy parecido al problema de la rueda hidráulica. Si observamos, no está el Firsan, no está la RUJ. Esto es muy importante porque es el que dictaminaba el eje central de la rueda. Ahora, como no está el eje central de la rueda, vamos a observar que en vez de ejecutarse esta posición como la que teníamos de la rueda con el Firsan y con la RUJ, en 36 movimientos, ahora vamos a poder observarlo que solamente en 4 movimientos podemos ejecutar al rey blanco. A través de la jugada caballo H5 jaque, observamos que no puede ir a F4, no puede ir a H4, únicamente a G2, caballo H4 jaque, únicamente no puede ir a G3 por el caballo H5, no puede ir a F2 por el Firsan de G1 y únicamente le queda ir a F1. Caballo G3 jaque, únicamente obviamente le queda ir a E1, porque no puede ir a E2 por el control del alfil, no puede ir a E2 por el control del caballo, no puede ir a F2 por el control del Firsan, no puede volver a G2, está saliendo de G2 por el control del caballo de H4, entonces única E1 y caballo captura al peón de F3 dando jaque mate, impidiéndole salir por D2 y fijémonos que antes al estar en la RUJ en F4 podía capturar la torre. Con esto solucionamos el problema que pusimos de práctica. Muchas gracias. Bueno, excelente. Ahí se ve cómo el mismo problema con otra disposición, entendiendo que el eje no está y cambias, la resolución es diferente. Y si vamos al comienzo de la exposición de Osmar, donde él da esa definición de Murray, dice que el juego de ajedrez es un juego donde hay dos ejércitos, dos personas que tienen las mismas piezas, el mismo tablero, y lo único que las diferencia es la creatividad, la imaginación y la capacidad de resolver problemas. Entonces voy a rescatar ese comienzo tuyo, Osmar, para comentar la importancia que puede llegar a tener este juego para articular contenidos, para articular materias. Vamos a estar trabajando con eso. Como yo te decía, Osmar, es el cierre de este año de Cibercafé, este espacio que va a continuar el año que viene, pero a su vez es un inicio, es un comienzo, porque es tu presentación a toda la comunidad educativa de un trabajo que vamos a estar haciendo con tu equipo el año que viene. Así que es un cierre, un saludo, un abrazo a toda la comunidad educativa que les mando de mi parte, pero es un comienzo para que el 2021 estemos trabajando con estos contenidos. Te dejo la palabra, Osmar, si querés hacer un cierre y después le vamos a pasar la palabra para cierre final a Andrea, la directora de primaria. Decirles que para el año que viene en este espacio tenemos sorpresas. Ya tenemos un invitado, un chico que estudia genética y inteligencia artificial en Barcelona, que es muy interesante y lo vamos a estar compartiendo por las redes de manera asincrónica junto con estas problemáticas de ajedrez que vos nos compartiste. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Pablo, y bueno, ante todo agradecer a toda la comunidad de la NEA y decirles que, bueno, lo fundamental en esta disertación, y quisiera enfatizar, es que el ajedrez puede ser una herramienta para justamente tratar de abordar distintas disciplinas y muchas veces esas disciplinas se encuentran que hay que hacer uso de ciertas habilidades y destrezas cognitivas, y bueno, el ajedrez nos permite hacer esas prácticas de las habilidades cognitivas. Me gusta remarcar esto. Y bueno, por supuesto, sumarme a las palabras de Pablo para el año que viene, seguir trabajando en conjunto, junto con la NEA y con todas las autoridades, para seguir abordando el ajedrez como una herramienta de uso para la adquisición de habilidades y destrezas cognitivas en diferentes materias, que pueden ser, ya sea música, matemática, arte, podríamos también geografía, historia, filosofía.
Bueno, nada más, agradecerles realmente el espacio que nos han brindado a mi equipo de docente, en la cual seguimos trabajando en hacer uso del ajedrez como herramienta para la enseñanza de múltiples disciplinas. Nada más que esto, y agradecerles conjuntamente a Andrea, a Pablo, a Karina, a Delfina, a Julieta, a Verónica, espero no olvidarme de ninguno, que realmente hicieron posible con una profesionalidad, digamos, que rompe todo lo que yo conocía en el sentido de la organización. Fue, la verdad, perfecto. Y agradecerles enormemente, conjuntamente a Pablo, que supo de alguna manera guiarme para que pudiéramos hoy tener esta tercera capacitación. Bueno, gracias Pablo, y bueno, nada más que decir. Muchas gracias, Osmar. Muchas gracias por tus palabras y por tu tiempo, por tu generosidad y por tu disertación. Le doy entonces la palabra a Andrea, a la directora de primaria, para que cierre este espacio. Bueno, muchas gracias Pablo, muchas gracias Osmar por tus palabras. Me siento muy, muy alegre y muy orgullosa de estar cerrando este encuentro, el tercer cibercafé de este año, con esta temática tan interesante que venimos abordando durante este ciclo lectivo tan particular, este espacio de encuentro, que fue un encuentro con la comunidad, que lo hemos generado este año, nos permitió compartir juntos, como decía Pablo hoy al comienzo, charlas con diferentes expositores que, bueno, nos harán crecer como comunidad, como fue el caso de Alejandro Mazzuco, como Martín de Isasi, y hoy con Osmar, quien nos aportan sus conocimientos para seguir educando para un mundo mejor. Bueno, agradezco también a todos los participantes, a nuestros estudiantes, a sus familias, a los profesores y a todos los equipos del nivel inicial, del nivel primario, del nivel secundario, a Juli también y a Pablo por su compromiso, por su colaboración, y a Osmar hoy con esta excelente exposición tan clara, tan interesante, que nos deja ahí planteados algunos interrogantes, y también su buena predisposición, la buena predisposición de siempre, ahí dispuesto a contestar mensajes y llamados. Y por supuesto agradecerle a Karina también por trabajar codo a codo siempre para llevar adelante los proyectos y acompañar en todos los procesos, siempre dispuesta a escuchar las ideas y a ponerse rápidamente a trabajar. Como escuela planteamos hace un tiempo incorporar el ajedrez desde las habilidades que nos estaba mencionando recién Osmar, que este atrapante juego nos ofrece para seguir promoviendo a nuestros estudiantes pensamiento lógico, respeto, tolerancia, capacidad de tomar decisiones, bueno, habilidades muy necesarias para este siglo XXI tan cambiante. Y bueno, este juego también nos permite desarrollar hábitos de uso y de cuidado de los materiales, por ejemplo, fomentar actitudes del trabajo colaborativo. Trabajamos mucho, incansablemente, para desarrollar una escuela que se adapte a las necesidades del momento, promoviendo una educación integral, logrando que nuestros alumnos comprendan el mundo que nos rodea y de esta manera sean ciudadanos creativos, críticos, comprometidos. Y bueno, este cibercafé pudo concretar los objetivos temáticos previstos gracias a una base que ya venimos trabajando con una capacitación básica en ajedrez, que ya les comentamos en algún momento, y bueno, justo a los miembros del equipo de Osmar, que también él los mencionó, Consuelo y Pablo, y bueno, estamos convencidos de que la escuela debe potenciar estas capacidades que estuvieron mencionando en nuestros estudiantes, y este juego nos va a permitir hacerlo de una manera muy creativa. Así, bueno, como decía Pablo, como decía Osmar, las puertas quedan abiertas para seguir adelante con este proyecto, promoviendo estos encuentros que nos sigan enriqueciendo, apuntando esa mirada a la interdisciplinariedad,
en la que tanto los docentes y los estudiantes, también las familias, se vean contagiados por el interés que nosotros le ponemos a este juego y por las habilidades que el juego nos proporciona, y que sigamos creciendo como equipo y haciendo nuevos caminos que nos lleven al ciclo lectivo 2021 que ya está muy cerca. Me sumo al abrazo ahí de Pablo y como siempre un saludo enorme y un agradecimiento por el acompañamiento a todos los equipos, como mencioné, y también a los estudiantes y a las familias. Muchas gracias, Osmar, muchas gracias, Pablo, Juli, Vero, Nuria, que están por ahí también, Karina, Lucre, y a todos los profes y a las docentes. Un beso muy grande. Muy bien, muchas gracias, Sandre. Bueno, muchas gracias. Nos estaremos encontrando entonces en una próxima oportunidad, ya en este 2021. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Adiós Saludos. a todos.